Mi nombre es Bogart y aquí te tengo los 50 mejores consejos para ganar en Valorant. Si eres centinela en defensa, siempre, pero siempre, debes ir al frente del sitio. Es más, no pongas tus habilidades en zonas estratégicas, simplemente párate en la maldita entrada y detén a tus enemigos a tiros. ¿Qué es eso de jugar atrás esperando a que se coman tus trampas? No necesitas nada de eso cuando tu arma hace más daño. Las paredes y superficies son los espacios más seguros de este juego. Cuando tengas miedo, aférrate a una y no salgas. No te preocupes, tus enemigos no podrán hacerte daño mientras mantengas tu cobertura. No importa lo que digan, cuando ganes la primera ronda, fuerza Vandal, bro. No importa que te metas en pasillos angostos, la Vandal le gana todo. Y tú quieres ganar, ¿verdad? Sobre todo, si eres duelista, tienes que llevar la mejor arma posible. Así que no le tengas miedo al tiro triple de una Man Classic, porque esa wea está nerfeadísima. Ya deja de comprar habilidades, no las necesitas. ¿Acaso no recuerdas que esto es un tactical shooter? Lo único que necesitas es llevar un arma. Las habilidades son para gente que no sabe disparar y necesita sentirse útiles. Tú eres una fuerza de la naturaleza y no necesitas de esas mierdas. Es más, empieza a entrar a los sitios sin lanzar habilidades. Esas cosas solo te estorban para disparar. La forma más segura de asomar a un enemigo es hacerlo al mismo tiempo que tu compañero. Si pueden alinearse, mejor. Así podrás usar el cuerpo de tu aliado para tanquear balas y ganar el duelo. Niégate a plantar la spike siempre. Hacer eso implica perder tu tiempo valioso para conseguir kills. No importa el rol que lleves ni lo que te digan. Deja que otro jugador lo haga. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que nadie la plante? Para ganar en Valorant, no necesitas de buenas mecánicas o un game desafinado. Lo único que tienes que hacer es pensar positivo y vibrar alto, que las balas solitas van a conectar mientras tú te mantengas optimista y no permitas que la toxicidad toque tu alma. En ronda de pistolas, aprende a forzar Sheriff, que esa cosa te desinstala el juego cuando te toca, y con 6 balas tienes de sobra para cargarte un equipo. Recuerda que si te sobra el dinero en rondas, compra más armas, que no importa que ya lleves una Vandal, que seguro te quedas sin balas y podrías necesitar regresar a spawn por otra. Es mejor estar seguros, el dinero se hizo para gastarse y si no lo estás usando, estás jugando mal. Y hablando de créditos que sobran, nunca le compres armas a tus compañeros. Recuerda que necesitas ese dinero para seguir ganando y si lo inviertes en esos cretinos, podrías quedarte sin armas. Solo te necesitas a ti mismo para ganar, bebé. Así que asegura tantas Vandals como puedas. Que si la gente no aprendió matemáticas y altas finanzas, es su problema. Cuando tus compañeros estén jugando mal, recuerda motivarlos mencionando las cosas importantes como la cantidad de veces que han muerto, las rondas perdidas y todo lo que está saliendo mal. No te olvides de señalar su marcador con insistencia y todas las cosas buenas que están aportando a la partida. Nunca compres Phantom, es un arma de mierda. ¿Cómo que no mata siempre a la cabeza? Tú no necesitas eso, bro. Necesitas un arma que siempre mata a cualquier distancia. Compra Vandal todo el tiempo. No importa que juegues humos. Es más, que los enemigos siempre sepan desde dónde les disparas para que vengan a buscarte y te los cargues a todos. Durante las comunicaciones, da toda la información que tengas. No importa que no estés seguro, no lo pienses y dilo inmediatamente. ¿Que crees que el enemigo está holdeando por derecha, pero realmente no lo viste? Tú dile a tu compañero que está a la derecha para que vigile cuidadosamente ese lado. Si al final matan a tu compañero porque el enemigo vino de izquierda, es culpa de tu compañero por ser un que no es capaz de hacer un microflick de 100 milisegundos. Cuando consigas plantar la spike, siempre, y digo siempre, asegúrate de ir a buscar al equipo contrario, porque de qué otra manera puedes proteger la spike si no es asegurándote de que todo el equipo contrario esté eliminado. No importa qué tan lejos tengas que ir a buscarlos, tú ve y elimínalos a todos, campeón. Porque ¿quién te va a desplantar la spike si están todos muertos? Súbele todo lo que puedas a tu sensibilidad de juego. Recuerda que Valorant consiste en flickear y para ganar necesitas hacer los flicks más rápido que todos. Ponle algo así como unos 3200 dpi y 2.0 de sensibilidad en la configuración para más placer. Los orbes de Ultimate no sirven para nada. Es literalmente un maldito punto más de habilidad. ¿Qué diferencia hace un punto cuando las habilidades buenas requieren 8 puntos? Nada. Ni te molestas en tomarlos. Mejor ponte a eliminar enemigos. Eso es mucho más importante. Siempre instapiquea. Es más, ni esperes a la composición de tus compañeros. Ellos tienen que adecuarse a ti, porque tú eres el mero chingón, carreador, máquina indomable, indestructible y autosuficiente. No dejes que las mentes mediocres de tus compañeros te limiten. Que faltaba humos y agarraste reina, no le hagas caso a esos locos. Lo que ellos necesitan son kills. Este juego se gana con kills, no con nubecitas jodidas.
Si juegas con Jett, presta atención, no necesitas hacer el entry. Es más, deberías lurkear. Nadie se esperaría una Jett lurker. Y tú quieres ser impredecible y un mago de los trucos mentales, ¿no? Por lo que no te molestes en abrir el sitio y mejor emplea toda tu utilidad para avanzar lento y brincar obstáculos. Y si haces mucho ruido, mejor. Así puedes atraer las miradas de tus enemigos y distraerlos. Nunca compres el rebrote de Skye. ¿Para qué curas a tus compañeros si de todos modos los van a matar? Que 100 puntos de vida no son importantes, cuando puedes tirar flashes a lo bestia o lanzar el forjacaminos a mitad del mapa. Eso es el apoyo que necesita tu equipo, no una sanación mediocre. Tu nombre de usuario debe imponer respeto. Ponte algo digno de poner en todas tus redes, como Agüita de Horchata, Tilín Sin Fronteras o un nombre digno de pro player para que cuando llegues a Radiante, todos los equipos que anden escuteando jugadores sepan que vas en serio en la vida y en todo. Deberías llevar a Sova en Split, no importa lo que digan, lo estrecho del mapa es excelente para rebotar tus habilidades y con la verticalidad de las zonas, cuando tires la ultimate será imposible que te rushen. Aunque no le pegues a nadie, lo importante es que no te eliminen. Si vas perdiendo, salte de la partida. No puedes perder si no juegas, y tú no eres un perdedor como el resto de tu equipo, así que mejor abandona a esa bola de ineptos y no pierdas el tiempo jugando con gente que ni siquiera se acerca a tu nivel. Busca otra partida y repite si es necesario. Compra Operator en ataque, es excelente para limpiar espacios y sorprender a la gente. Todos esperan que lleves una Vandal, ¿por qué no juegas a sorprenderlos cuando te saques el riflezote? Será sin duda algo que nadie espera. Espabila, bro, no te duermas con la Operator. Si juegas Cypher, no te olvides de poner los cables hasta abajo, a la altura del suelo, porque si los pones a la altura de la cintura, lo estás haciendo mal, porque cualquiera puede verlos y tú no quieres que los descubran. No te duermas, bro, necesitas esconder esa madre o de nada va a servir. Prioriza comprar el escudo más grande que puedas, porque es muy peligroso salir allá afuera sin protección. Quiérete y protégete, campeón. Si traes poco dinero, siempre fuerza lo que puedas. Si solo te alcanza para una Stinger y escudo completo, lleva eso. ¿Cómo vas a ir a la guerra sin fusil, mijo? ¿Cómo quieres ganar una ronda con solo una Sheriff? Hay que chingarle con lo que tengas, que a la siguiente te mueres y no sirvió de nada ahorrar. Deja tus créditos en cero siempre. Si eres Sage y traes Ultimate, tienes que revivir constantemente y en todo momento. No importa quién revivas ni cuándo lo revivas, tú solo tírala y ya. Recuerda que tú estás para revivir gente. ¿O qué? ¿Acaso vas troleando? Si vas en un 5 contra 1, no existe un mejor momento para usarla, porque vas a necesitar un bait para poder sacar el ace. Y hablando de llevar Sage, ¿qué es eso de usar el muro para obstruir enemigos o generar ángulos en defensa? Esas son mamadas. Lo que necesitas es ser una buena Battle Sage y gastar ese muro para atacar a tus enemigos de forma sexy e impredecible. ¿No quieres grabar unos TikToks bien chingones? Llevar Sage no implica ayudar a tu equipo, y en todo caso, ¿qué mejor forma que buscando los kills, no? Si alguna vez quedas atrapado en un humo, rafaguea todo lo que puedas. No importa que no veas a nadie, lo único importante es sorprender a tus enemigos. ¿Y qué mejor forma que disparar dentro de un domo de humo? Nadie se lo va a esperar. Y hablando de rafaguear, no te olvides de agacharte siempre que disparas, que eso te ayuda a controlar tus balas y en un tactical shooter, la precisión lo es todo. Dispara y agáchate siempre sin miedo al éxito. Si alguna vez tienes la mala suerte de tener que plantar la Spike, no te olvides de ponerla tan adentro como te sea posible del sitio. De esa manera, obligarás a tus compañeritos a que no jueguen como cobardes hasta atrás y se metan más al sitio para tener duelos heroicos y épicos con el enemigo. Jugar con humos está sobrevalorado. Esas madres ni hacen daño. Bueno, solo las de Viper. Mejor lleva otro duelista para que sea más fácil ingresar al sitio. Es más, mejor lleva otro iniciador. Algo así como Sova y Fate, porque en este juego necesitas mucha información. Y qué mejor que Sova y Fate en una misma composición. El mejor agente del juego es Reina. Úsala en todas tus partidas. No pierdas el tiempo aprendiendo a jugar otra cosa, cuando puedes dedicarte solo a disparar sin pensar. Recuerda recargar cada vez que dispares. No importa si fue una o dos balas. En este juego, los números son mega importantes. Y tú no quieres que te agarren con el cargador bajo, así que asegúrate de llevar todas las balas en el cargador siempre y en cada momento. ¿Ya viste que algunos iniciadores llevan flashes? ¿Sí? Bueno, tíralos todo el tiempo. No importa si es a la mitad del mapa y sin avisar. Aprovecha la confusión de todos para baitear y robar kills. Así llegó a Immortal mi primito Juanito. Si alguna vez te dijeron que debes calentar antes de jugar, esa gente te está mintiendo. Lo hacen para que pierdas tu tiempo y no alcances el rango de Radiante. Lo único que necesitas realmente para ser Radiante es jugar 20 horas al día y la verdad está hiper fácil. ¿Alguna vez escuchaste sobre Aimlab? ¿No? ¿Nunca? Excelente. Algunas personas creen en la puntería. Yo creo en que disparar la Classic con el clic secundario a un enemigo que está más allá de los 20 metros es lo mejor que puedes hacer. ¿Acaso no crees en la suerte? Porque te prometo que si conectas las dos balas,
Asegúrate de que tu equipo ingrese por el mismo sitio, siempre y todos juntos, porque nunca es bueno dividir tus fuerzas. ¿Alguna vez viste a los Power Rangers ganar una pelea si no iban los 5? Que aquí todos somos un equipo y ganamos o morimos juntos. Pero si llevan Jet, déjala lurkear, que Jet es buenísima para lurkear, no lo olvides. El tamaño sí importa. Asegúrate de tener la mira más grande y gruesa que puedas en pantalla. Eso para apuntar mejor. ¿Cómo esperas darles a tus enemigos si tu mira es demasiado pequeña? Cuanto más grande, más cabezazos. Si te quitaron a la reina y buscas aprender a jugar con otra gente, agarra el más complicado posible. Te enseñarán el Games a punta de madrazos, por lo que desbloquea a Astra o a Yoru como primer agente. No importa lo que hagas, porque siempre puedes decirle a tus compañeros que estás aprendiendo. No importa si estás en la partida número 500, uno nunca deja de aprender. Una buena manera de motivarte durante las rankeds es escuchar música. Ponte un corrido tumbado o una de rock viejito, lo que sea que te guste, pero asegúrate de que el volumen sea decente para que sientas la energía fluir. Nunca juegues Deathmatch ni toques los otros modos de juego. Son detrimentales para tu aim, ya que solo necesitas jugar rankeds y nada más. Una vez que salgas de las normales, métele duro al competitivo. Cuando pierdas la ronda de pistolas, no te olvides de tirar el FF o surrender. La ronda de pistolas lo es todo en el juego, y si la pierdes, ya ni siquiera tiene caso seguir jugando, que esa cosa está más perdida que la dignidad que ella me robó. Cuando veas una molly o incendiar en el piso, no importa lo que pase, nunca debes cruzar esa madre, que necesitas todos tus puntos de vida para duelear. Imagina que te meten un headshot con la Phantom y no lo sobrevives solo porque pisaste esa basura. Es mejor nunca arriesgarse, amigo. Recuerda que el mental juega un papel importante en este juego. Si no estás sufriendo cada vez que juegas y haciendo corajes, no estás jugando al Valorant y te estás perdiendo de la diversión. Necesitas tomarte más en serio este juego y cada derrota como una punzada en el pecho. La mejor hora para rankear en Valorant es en las noches y madrugadas. Te tocarán las composiciones más justas con un emparejamiento mucho más equilibrado, ideal para sacar wins fáciles y alcanzar el rango que buscabas. Las escopetas son armas horribles, no las utilices nunca, no sirven. Opta siempre por llevar un arma larga hasta en los espacios cerrados. ¿Ya te dije que la banda mata de un tiro a la cabeza? Pues es solo una bala, bro, no es tan difícil de atinar. Cuando a alguien le toque clochar una ronda y sea el último con vida, recuerda decirle lo que tiene que hacer. Obviamente ese bro necesita tu opinión de experto y que le narres absolutamente todo lo que puede ver y escuchar en la pantalla. El último consejo para ganar es que uses absolutamente todas las jugadas y consejos que veas en TikTok. No importa qué tan complicados y situacionales se vean, porque la gente no miente en TikTok. No es cierto que esa jugada la hizo 369 veces antes de que saliera bien en el video. Por lo que eso sería todo, amigo. Si estos consejos te sirvieron, compártelos con tu amigo el más manco que tengas para que ya se ponga las pilas. Dale al like y deja tu comentario si olvidamos mencionar algún consejo importante. Yo me despido como siempre, deseándote un excelente día. Aprovecho a agradecer a todos los miembros del mes por su apoyo. Muchas gracias.